Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Somos Radio Cristo Rey. Desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en León, Guanajuato, México. Radio Cristo Rey, transmitiendo a través de www.radiocristorey.org. Teléfonos de cabina 714-2470. Radio Cristo Rey, emisora oficial de la Arquidiócesis de León. Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este primer programa de Vida, Sacramentos y Sociedad. Y bueno, me acompaña el padre Carlos Muñoz, quien es titular del Tribunal Eclesiástico de León. Padre, muy buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por recibirnos. Buenas noches, Tere. Oiga, y con motivo precisamente, ¿por qué usted se preguntará al titular del Tribunal Eclesiástico para este programa? Porque en este programa se trata precisamente de analizar y de ver todos los sacramentos que podemos tener a lo largo de nuestra vida. Desde que nacemos hasta que, pues ya morimos, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque podemos tomar muchas vías, ¿no, padre? Sí, hay muchos caminos, hay muchas cosas, dudas, problemas, hasta molestias a veces por la gente o de la gente cuando se recibe un sacramento, requisitos, casos que hay que resolver y que es bueno que lo expliquemos, ¿verdad? Claro, y a veces casos que ni siquiera llegamos a conocer porque en nuestra vida pues no nos hicieron falta tal vez, pero que es muy importante que de verdad tengamos conocimiento porque también es conocimiento de nuestra misma fe, de nuestra misma religión. Sí, es una cuestión muy importante, los sacramentos forman parte de nuestra vida, siempre estamos preocupados por recibir un sacramento, por mantenernos en la vida de la iglesia, que son los sacramentos. Entonces es vida, por eso por nuestro programa es eso, vida, sacramentos y sociedad, ¿verdad? Porque ahí está la vida. Así es, así que lo invitamos a que si usted tiene dudas, no se quede con ellas, por favor comparta con nosotros a través de nuestras redes sociales o también al teléfono 714-2470, pero en nuestras redes sociales usted nos puede hacer las preguntas que guste, tanto en Facebook como en YouTube. Así que pues ahí tiene, vamos a empezar este programa que esperamos les sea totalmente de utilidad. Hacemos una pausa, regresamos. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Escúchanos e identifícate con nosotros. Hablamos de ti. Todos los miércoles 10 de la mañana, conducido por Tere Vergés. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Compartir tu talento es muy importante. Conéctate con nosotros y preséntate, porque queremos conocer más de ti. Pati Ponce me lo cuenta. Escúchanos todos los viernes de 1 a 2 de la tarde y conoce el talento de cada persona. Descubre el tuyo y descubre más de Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda y mover los pies, chutar y bailar, luchar por ser los mejores y levantar la copa. Eso es 2 en el área. Escúchanos todos los martes de 12 a 1 de la tarde, solo aquí por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Con nuestro programa Vida, Sacramentos y Sociedad, decíamos unos momentos que esta es una de las partes más importantes en la vida de la Iglesia y aún en la misma sociedad. Los sacramentos recordemos que son signos sensibles instituidos por Cristo para conferirnos la gracia. Esa gracia que Cristo obtuvo con su sacrificio único en la cruz
que es una gracia salvífica que nos hace hijos de Dios, nos transforma, nos reaviva y nos encamina hacia el cielo, que significa la amistad con Dios, estar en gracia, estar con Dios. Así que los sacramentos pues son esa parte muy importante de la iglesia, de la vida de la iglesia, por los cuales se distribuyen las gracias, las bendiciones y la vida de Cristo a todos los fieles. Los sacramentos entonces pues forman parte de una economía divina, una economía que Él nos quiere regalar, distribuirnos su amor y todo lo que nos alcanzó nuestro Señor Jesucristo. De modo que por eso, cuando se trata de distribuir los bienes y las gracias que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo, pues se trata entonces de distribuirlos con inteligencia, con orden, con preparación, con dignidad, con mucho respeto y especialmente también con mucho agradecimiento. Igual, pues también los sacramentos se dan para el crecimiento de los fieles, para que los fieles crezcan, para que desarrollen su vida, para que en este peregrinar hacia el cielo obtengan lo necesario para su vida cristiana, especialmente para el testimonio en el mundo. Así que los sacramentos, por eso, que son 7 instituidos por nuestro Señor Jesucristo, decía, son signos sensibles que nos confieren la gracia, instituidos por Cristo, que por fuera vemos nosotros un signo externo, un signo físico, mover la mano del sacerdote para dar la absolución, pero que detrás de esa mano que da un signo de la cruz y dando una absolución, está algo invisible, algo espiritual, que se llama la remisión de los pecados. Realmente la persona queda libre de sus pecados, se le han perdonado, pero el signo sensible es esa mano sacerdotal que por la cual se le da una señal de la cruz a la persona y se le dicen unas palabras muy concretas como yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así como la confesión, la absolución en la confesión, en todos los sacramentos siempre tenemos una materia y una forma. Una materia que es el elemento material que se utiliza físico para la realización del signo, y unas palabras, una fórmula por la cual se va a conferir aquella gracia que el fiel está esperando recibir de Dios. Así pues, los sacramentos son un verdadero bien para la Iglesia, son vida, salud, salvación para todos nosotros. De modo que por eso nosotros cuando hablamos de sacramentos en la Iglesia, pues hablamos de un acto de amor de nuestro Señor Jesucristo, que tanto nos quiso, tanto nos amó, que Él mismo previó dentro del camino de nuestra salvación, que nosotros requeriríamos todos ellos para ser primero regenerados como nuevas criaturas en el bautismo y luego recibir todas las gracias necesarias para nuestro crecimiento espiritual como cristianos. Después también para restablecernos en la gracia con la confesión cuando hemos pecado, y luego también para tomar una vocación, la realización de nuestra misma vida cristiana en un servicio, como puede ser el matrimonio, el sacerdocio, en fin, al servicio de la Iglesia, para el servicio del pueblo de Dios y aún de la misma sociedad. Y también una gracia especial que recibimos cuando se trata de encaminarnos hacia la gloria del cielo, hacia la vida eterna, como es el sacramento de la unción de los enfermos. Bien, entonces los sacramentos son pues, repito, esos signos sensibles que nos dan la gracia. Tenemos por eso mismo la puerta de la vida de la gracia, la tenemos nosotros en el sacramento del bautismo. El bautismo, cuyo signo sensible es el agua y cuya fórmula son las palabras del sacerdote, o
que también pueden ser pronunciadas por alguna otra persona en caso de necesidad, que son el nombre de la persona, del niño. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, al derramar el agua sobre la cabecita del niño, que puede ser ciertamente el bautismo por intición o por inmersión, ¿verdad? Sabemos nosotros entonces que el bautismo en esta forma realizado como signo sensible con aquellas palabras, regenera a esa persona, la hace una nueva criatura, le hace miembro de la iglesia, miembro del pueblo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo. Lo hace también hijo de Dios. Bien, es todo esto, si hablamos nosotros del bautismo, pues entonces es una gracia muy especial, decía yo, como puerta de la gracia, puerta de entrada a la vida divina. Es cuando entonces nosotros nos introducen en la amistad con Dios. Empezamos a ser hijos de Dios y por lo tanto, pues sus amigos muy cercanos, sus hijos, que estamos llamados a recibir todas sus bendiciones, todas sus gracias, todos sus favores. De manera que entonces cuando a un niño lo bautizamos, pues le damos y se le concede esta gracia especial. Parte importante de lo que hay que decir es la regeneración. Se le regenera al niño como nueva criatura de Dios. La primera criatura pues es el nacer para esta vida del mundo, engendrados por nuestros padres. Y entonces esta vida humana, física, que recibimos, pues sabemos nosotros que viene marcada por el pecado original. Pero una vez que se recibe el bautismo, entonces se regenera esa criatura, se le vuelve como a engendrar. Y entonces hay una nueva generación de su vida, de tal manera que es como transformado, como hecho nueva criatura, para que entonces ahora su vida esté marcada por la vida de Dios. Y así, no solamente, hay que entender lo que se nos borra el pecado original, se nos quita el pecado, no se nos quita el poder ser pecadores. La naturaleza ha quedado ciertamente dañada desde que hubo el primer pecado, pero esa mancha original se nos quita con el bautismo. Sin embargo, seguimos siendo pecadores y esto para nosotros significará que vamos a necesitar siempre del auxilio divino durante toda nuestra vida, aún siendo bautizados. Ser bautizados no nos quita la posibilidad de pecar, no nos quita la posibilidad de alejarnos de Dios, pero sí nos da la posibilidad, la gracia y el favor de asistirnos para mantenernos en el camino de la salvación, en el camino de Dios. Y así somos regenerados en nuevas criaturas, en cuanto que nuestra relación con las criaturas, con las demás criaturas, es una relación ya no de pecador, sino de santo, de nueva criatura. Quiero dejar en claro pues que seguimos siendo pecadores, seguimos estando expuestos, pero hay una gracia especial que nos hace a nosotros en verdad iniciar y tener una nueva relación con las demás criaturas. Por eso esto significa que como nueva criatura, si volvemos por ejemplo al asunto del paraíso, cuando estaban nuestros primeros padres, ellos tenían una situación preternatural de armonía en su corazón, armonía en su inteligencia, en su voluntad, en el ejercicio de sus facultades. De modo entonces que su libertad era una libertad que buscaba a Dios, que quería lo que Dios quería, hacía la voluntad de Dios. Y la inteligencia y la voluntad estaban en una situación de paz, de tranquilidad, de armonía, en las cuales pues no se admitía el pecado. No había una influencia y una tendencia al pecado. Así que todo era paz, amor, armonía consigo mismo, con el otro y con Dios. Cuando viene el pecado, entonces viene una desarmonía, viene un desfase,
de tal manera que la persona, pues como criatura pecadora, empieza a pensar mal, a sentirse inseguro de ciertas cosas y por su misma situación de inseguridad, empezar a dudar del otro, a tener pensamientos que no son la realidad, llegar a admitir la mentira, mentirse a sí mismo e ir poco a poco, como fue el pecado original, es apartar a Dios de su vida de uno. Entonces, la relación con las criaturas viene a ser entonces una relación desde el pecado, que ciertamente no quedó así tan dañado el ser humano cuando de tal manera que no pueda ser bueno, pero sí quedó inclinado al mal. Sí, sus relaciones son buenas con las criaturas en general, pero tienden siempre al mal. Vamos a ir a una pausa, enseguida continuamos. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Les preguntamos a algunas personas algunas palabras referentes a la iglesia. ¿Quieres saber cuál fue su respuesta? ¿Qué es un cardenal? ¿Tú sabes qué es un sacerdote? Sí. ¿Qué? Chevo. El padre Chevo. ¿Tú sabes quién es el nuncio apostólico? No. ¿Tú sabes lo que es un sacerdote? Bueno, pues un sacerdote es el que da la misa en un templo, ¿no? El que te explica qué es lo que sucede con su religión, ¿no? ¿Usted sabe qué es la vida consagrada? Pues la vida consagrada es el que está consagrado a Dios. ¿Sabes lo que es un papa? Sí, es, bueno, según yo, el líder de la Iglesia Católica. ¿Sabes lo que es un sacerdote? Sí. ¿Un padre? ¿Tú sabes qué es un decano? No. ¿Qué es una parroquia? Pues sí, es la casa del Señor, ¿no? ¿Qué es una iglesia? ¿Tú sabes qué es un obispo? Un obispo es el encargado de nuestra diócesis. ¿Quieres saber más sobre estos conceptos? No te pierdas nuestras píldoras de la iglesia. Una producción más de Arquidiócesis de León. Entérate de la católica más importante del momento, porque estar informado es lo de hoy. RCR Noticias. Escúchanos todos los viernes en punto de las 10 de la mañana a través de Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Durante más de 15 años, Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad. Sabemos lo importante que es estar bien informado. Es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en gaudium.codipacleon.org. Nuestro trabajo es formar e informar. Semanario Gaudium, el periódico de la Arquidiócesis de León. Regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Bien, continuamos amigos, continuamos hermanos. Bien, estábamos ahorita hablando del bautismo, me enfocaba yo un poco a la parte teológica. Sin embargo, quisiera enfocarme más a la parte canónica de los sacramentos. Lo decía yo pues porque todos los sacramentos siempre requieren que expliquemos la base teológica de por qué, por ejemplo, la razón del bautismo. Cómo quita el pecado original, regenera, hace nuevas criaturas. Pero ya en la práctica de nuestra vida pastoral, de nuestra vida cristiana, nos encontramos, a propósito del bautismo, con algunos problemas. Por ejemplo, la preparación. ¿Por qué la Iglesia nos pide prepararnos? ¿Por qué nos exigen unas pláticas? ¿Por qué precisamente tiene que usarse una vela o algunas otras cosas o elementos propios del bautismo, verdad? Igual lo que se refiere
a la situación de los padrinos, si puede haber un padrino o dos o cuántos padrinos, ¿verdad? Son cosas pues canónicas que la Iglesia nos enseña y hay unas disposiciones muy concretas. Por ejemplo, si se trata de darle a los niños un padrino, es una tradición de la Iglesia que tengan un hermano mayor que los cuide, que los ayude, que les dé ejemplo. Y mucha gente se pregunta, ¿pero por qué estas personas no pueden ser padrinos? Y resulta que esos dos padrinos que viven, no se han casado a la Iglesia y viven en unión libre o solamente se han casado al civil, resulta que no pueden ser padrinos. ¿Por qué? Y ya canónicamente y también por razones de pastoral de la Iglesia se entiende que no pueden ser porque se requiere que sean personas que le den buen ejemplo a los hijos, que le den un buen ejemplo a los ahijados. Y claro, si el estado en el cual se encuentran pues es un estado inconveniente o en pecado, por eso no pueden ser padrinos, ¿verdad? Esto presenta, sabemos nosotros, una gran dificultad para muchas familias porque a veces ya no se encuentran padrinos que estén casados, ¿verdad? Ya no se encuentran. Hay mucha gente que no se ha casado, ¿y cómo le haces? Y ahí pues es una cuestión que explicaremos en su momento. Igual si nos vamos a la confirmación, que es el sacramento de la madurez cristiana, ¿verdad? Que nos hace soldados de Cristo, nos hace fuertes, nos confirma en nuestro bautismo, pues hablamos de la confirmación como un sacramento muy importante de la iniciación cristiana. ¿Qué problemas también canónicos nos puede presentar a veces la confirmación? Igual que el bautismo, también lo que se refiere a los padrinos, ¿verdad? En este caso se habla más de un padrino. Para el bautismo se habla de dos, porque generalmente como hay dos papás que engendraron a aquel hijo, conviene que los padres espirituales que serán los padrinos sean hombre y mujer, sea niño o niña, hombre y mujer, como a la manera de unos papás que engendraron a un hijo, ¿verdad? Y entonces, en cambio, en la confirmación se requiere al menos de un solo padrino, porque se trata de un compromiso que ya va más en la línea de ser un soldado de Cristo, de ser un hombre o una mujer maduros en la fe, que ante los embates del enemigo, ante las persecuciones, ante las luchas contra el enemigo, se necesitará la fortaleza de la perseverancia para dar testimonio. Y ahí entra sobre todo un hermano, alguien que está cerca de mí, alguien, si es mujer, una mujer, si es hombre, un hombre, que le da ejemplo, que le apoya con sus palabras, que le fortifica con sus consejos, ¿verdad? Entonces ahí, hablando de la confirmación, y si se trata de los padrinos, nos encontraríamos con eso. Hay otras cosas muy interesantes que podemos tratar acerca de la confirmación. Por ejemplo, el mismo ministro. ¿Por qué a veces hay sacerdotes que nos confirman y por qué no precisamente el obispo? ¿O por qué tiene que ser el obispo el ministro principal o el ministro de la confirmación, ¿verdad? Tenemos nosotros que explicar por qué tiene que ser el obispo y por qué a veces puede ser otro sacerdote el que sea el ministro de la confirmación. Bien, como esto, hay muchas descripciones, muchos casos que nos pueden interesar en nuestro programa. Si pasamos ahora a la Eucaristía, fijémonos, recordemos que la misma Eucaristía tiene también una gran riqueza de sentido en la vida de un cristiano, es el alimento por excelencia de la vida espiritual para pasar en esta vida como peregrinos fuertes, como peregrinos que nos nutrimos y que tenemos toda la sustancia para nuestra sangre, para realizar todas las funciones como de un cuerpo, así también todas las funciones y las capacidades de una criatura espiritual o criatura regenerada como es el cristiano, que tiene una espiritualidad y que es hijo de Dios. Y así esta nueva criatura necesita alimentarse para tener fuerzas, diríamos, por ejemplo, para perdonar,
para ayudar al prójimo, para tener una actitud verdaderamente cristiana ante los problemas de la vida. Estar alimentado de Cristo significaría tener una amistad fuerte, cada vez más fuerte con Cristo, por la cual yo me mantenga tan unido a Él que sea capaz de dar testimonio de Él. Y esto entonces pues es la gran gracia, el gran favor que nos acerca precisamente a la Eucaristía, ¿no? Cuando nosotros entonces hablamos de aspectos canónicos de la Eucaristía, podemos fijarnos, por ejemplo, también en cuestión de los mismos padrinos, la misma celebración de la Eucaristía. Muchas veces se decía que debían de ser en grupo o que debía de ser en particular o podría ser en particular. Situaciones entonces que causaban o siguen causando mucha dificultad referente a la misma Eucaristía. Vemos muchas veces cómo ha habido sacerdotes pues que no prefieren que haya primeras comuniones particulares, sino que deben de ser todas en grupo. ¿Por qué deben ser en grupo? ¿Por qué pueden ser también particulares? Todo eso hay que explicarlo. Lo mismo, y esto quiero referirme no solamente a la Eucaristía, sino también al bautismo y a la confirmación, referente a la preparación. Recordemos pues todo lo que implica ahora en la catequesis, cómo la Iglesia implementa todo un sistema de preparación para los sacramentos de la iniciación cristiana. No olvidemos que son bautismo, confirmación y Eucaristía, los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Y cuando se trata de un adulto, una persona que se bautiza adulto, pues hay que prepararlo con todo un verdadero tiempo suficiente, y no con una semana o con 15 días. Y ahí el derecho canónico señala que tiene que ser un tiempo largo, un tiempo suficiente para que la persona no solamente se aprenda las cosas de memoria, no solamente se le expliquen las verdades de la fe, sino también se verifique que en su vida está verdaderamente realizándose un cambio, a la manera como precisamente los antiguos catecúmenos, que siendo catequizados, siendo formados, iban pidiendo el bautismo, lo pedían y se tenía que verificar por parte de sus preparadores, de sus catequistas, que verdaderamente aquella persona estaba pasando, ya en la práctica, estaba pasando de una vida disoluta, de una vida llena de pecado, de maldad, estaba pasando a una vida llena de virtud. Modo entonces, por ejemplo, si la persona era una persona acostumbrada a la infidelidad, a tener mucha vida disoluta en relación al placer sexual, pues en su preparación fuera demostrándose a sí mismo y demostrando a la Iglesia, a Dios, que estaba verdaderamente cambiando y superando aquel vicio, aquel pecado, aquella vida de mucha costumbre disoluta y de vivir en el pecado. Entonces así la preparación pues en la iniciación cristiana para un nuevo cristiano, alguien que pedía el bautismo, verdaderamente llevaba su tiempo. Era algo muy serio y pienso, hermanos, pues que sí, debe seguir siendo. Hoy la Iglesia establece tiempos, establece normas, establece espacios, y en los decanatos, en las parroquias, en las diócesis, es un reto que ya en la sociedad encontramos muchas veces personas adultas que no se bautizan todavía y que hay que atenderlos convenientemente con una preparación integral. Repito, no de aprender de memoria algo, sino de verificar que de veras la persona esté adquiriendo virtudes, esté superando vicios y pecados y, por lo tanto, cada vez más cercano a recibir el bautismo. Porque como adultos el bautismo se debe de recibir con una conversión profunda, con un propósito profundo, grande y firme, determinado, con una determinación definitiva de no volver al pecado. Bueno, entonces les hablaba yo de la preparación, ¿verdad? Ahora nuestra idiosincrasia, nuestra forma de vivir en la Iglesia,
ya no manejamos tanto el bautismo de adultos, sino de niños. Y el bautismo de niños entonces pues requiere toda una preparación, pues no del niño, porque el niño no tiene la edad, pero sí de aquellos que lo van a bautizar, aquellos que lo van a presentar a la iglesia, requieren de profunda preparación, ¿verdad? Y ahí fíjense, hermanos, pues todo lo que implica esto, ¿verdad? Es toda una concientización. Muchas veces la gente se ha quejado, no, pues, cómo nos piden pláticas, cómo nos piden esto, nos piden aquello. Pero en realidad el peso de un sacramento de iniciación cristiana es muy grande. Y de ahí que por eso la iglesia se ocupa grandemente de que los sacramentos en verdad la gente se prepare a conciencia en aquello que va a recibir. Si se trata de niños, pues entonces la conciencia de todo el compromiso que va a implicar por parte de aquellos papás y de aquellos padrinos para acompañar al nuevo bautizado, desde los primeros años y los pasos de su vida hasta la edad adulta, si es posible, si es necesario, ¿verdad? Bueno, entonces, así como hablamos de preparación para el bautismo, hablamos entonces de preparación para la confirmación, preparación para la Eucaristía. Y nos preguntamos, vuelvo a decirlo, ¿por qué? ¿Por qué prepararnos? ¿Por qué tenemos que prepararnos para un sacramento? Bien, entonces esto trae para nosotros pues muchas dificultades, muchas exigencias, que vale la pena que los estudiemos, que los analicemos y que si es de su necesidad de ustedes, amigos, pues hacer las preguntas y participar con nosotros. Luego tenemos entonces respecto al sacramento de la penitencia. ¿Cuántas cosas también surgen para nosotros respecto a la penitencia? La gente se acerca con un sacerdote, pide la absolución y pues se le imparte. Pero ¿cuántas veces no se le da la absolución, por ejemplo? ¿Verdad? Y entonces ahí tendremos nosotros que preguntarnos por qué se le negó la absolución. Pero vamos a un corte, muchas gracias. Volvemos. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Codipac León presenta. En la Comisión Diocesana para la Pastoral de la Comunicación tenemos medios masivos donde puedes dar a conocer tus productos y servicios. En el semanario Gaudium te ofrecemos anuncios, publireportajes y entrevistas en un medio impreso y digital, por lo que podemos llegar a miles de personas. En Radio Cristo Rey, a través de Facebook, YouTube y nuestra página web de radio, transmitimos tus anuncios comerciales, entrevistas, eventos en vivo y publireportajes. Somos un equipo profesional dedicado a la comunicación del diario acontecer en la Diócesis de León, que comprende 9 municipios del estado. Estamos para servirte. Y una distinta cultura, porque reencontrarme conmigo es de mí, es lo mío. Mi reencuentro con... Escúchanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, solo aquí por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Continuamos, amigos, hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este su programa Vida, Sacramentos y Sociedad, que hoy estamos inaugurando, que esperamos sea de mucho provecho para todos ustedes, no solo en cuestión de la misma pastoral de una parroquia, sino también en cuestión del aprovechamiento de los mismos fieles para saber cómo dirigirse, saber las razones por las cuales se recibe un sacramento, en qué condiciones, cómo, quién es el ministro, quiénes son los que lo reciben, en qué condiciones, los requisitos, en fin, para que podamos entrar como en un diálogo
un diálogo sincero, cordial, y poder avanzar en el entendimiento con nuestros pastores, con la iglesia, y cooperar convenientemente para la realización de esto que es muy importante, que es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia que está en los sacramentos. Estábamos pues en el sacramento de la penitencia, y les decía yo que así, después de haber hablado de bautismo, confirmación y Eucaristía, tenemos también muchas cosas que nos pueden interesar sobre la penitencia. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que confesarnos en un confesionario? ¿O por qué podríamos confesarnos fuera del confesionario? ¿Cuál es la finalidad de un confesionario? La iglesia, en todos los templos, es obligatorio que haya confesionarios. ¿Pero por qué tiene que haber confesionarios? ¿O por qué a veces también nos pueden confesar fuera del confesionario? ¿Cuáles son las razones de fondo de estas cosas que nos parecen tan normales, tan cotidianas, pero que tienen su razón de ser, tienen sus excepciones, tienen también tienen su obligación, incluso hasta la invalidez de las cosas cuando se realiza un sacramento, ¿verdad? ¿Quién confiesa? Pues ¿a quién puedo recurrir? A veces hay pecados que son reservados, no podemos recurrir a cualquier sacerdote. ¿Y cuáles son esos pecados reservados que se reserva la autoridad que va a absolver, ¿verdad? Y así tenemos en muchos casos, muchas situaciones que nos pueden interesar, ¿verdad? Lo mismo, pues, ¿quién puede confesarse? ¿Quién puede no confesarse? A veces la gente misma se pregunta, no, pues tú no te puedes confesar. ¿Por qué no me puedo confesar? Y andan con muchas dudas. Pues es por esto y por aquello, y entonces unos dicen una cosa, unos dicen otra, y así un montón de dudas que entran entre los fieles, ¿no? Podemos aclarar muchas cosas muy interesantes de qué persona es la que se puede confesar, quién es quien no se puede confesar, ¿verdad? ¿Dónde hay que confesarse? ¿En qué lugar? También aquello de los horarios en los templos, si es en el templo o en qué otro lugar puede uno confesarse. ¿En qué tiempo podemos confesarnos? ¿En qué tiempo debemos confesarnos cuando nos manda la iglesia, verdad? De acuerdo también a sus mandamientos. En fin, hay muchas cuestiones que nos competen, por ejemplo, tratándose del sacramento de la penitencia. De modo que pienso que podemos hacer de nuestro programa un programa de mucho provecho y con algunos asuntos y unos puntos que tendrán su importancia, también dependiendo de la necesidad que cada uno vamos teniendo, ¿verdad? Tenemos la unción de los enfermos, otro sacramento también a veces poco frecuentado por los fieles. A un enfermo se le va dejando y a última hora se busca al sacerdote para que lo vaya a confesar. Y por lo mismo, por la carrera, por andar a las carreras, muchas veces se priva a esta persona de la unción de los enfermos. Hay una gracia muy especial por la cual se le ayuda a llegar al cielo, remitidos sus pecados, remitidas también las culpas de sus pecados, incluso hasta con la indulgencia plenaria. Y sin embargo, muchas veces no acercamos al sacerdote a aquel enfermo. Todas las dificultades a veces que presentan la costumbre de ya no recurrir a este sacramento, ¿verdad? También a veces comentar hasta la misma experiencia cuando un sacerdote no nos puede asistir precisamente por carga de trabajo. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que ir con tiempo. ¿Qué hacer? Porque a veces la persona la dejamos a última hora y podríamos llevarle al sacerdote antes. Otras situaciones cuando el enfermo mismo no quiere, el enfermo se rehúsa a recibir el sacramento, tanto de la penitencia como de la unción de los enfermos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer en esas situaciones en las cuales los familiares se quedan muy tristes, muy acongojados porque su familiar se murió sin el sacramento y siempre se negó? ¿Qué hay que hacer en estos casos, verdad? ¿Qué podemos hacer como fieles? Si en ausencia del sacerdote se puede hacer algo, si ya se tiene el sacerdote, ¿qué hay que hacer? Y todo lo que implique un diálogo entre nosotros para entendernos, para dialogar, ¿verdad? Porque yo entiendo que mucha gente entre nosotros hay
que vive incluso hasta muy enojada con aquel sacerdote que no quiso ir a asistir a su enfermo. ¿Qué hay que explicar de todo esto? Porque luego hay veces queda uno con la mala idea de que el sacerdote fue muy malo porque no quiso ir. Pero en un diálogo podemos entender, por ejemplo, un servidor puede explicar, no nada más yo, sino mis compañeros, mis hermanos sacerdotes, podemos explicar muchas cosas referente a esas circunstancias en las que uno se encuentra, a veces impedimentos o condiciones difíciles para poder asistir a un enfermo. No es que no se quiera, claro que queremos asistirlo, ¿verdad? Pero luego a veces hay una situación, se presentan situaciones difíciles y tenemos que platicar mucho sobre eso, hermanos. Es muy importante la unción de los enfermos, ¿verdad? ¿Qué condiciones se requieren para un enfermo para que pueda ser asistido con este sacramento? Y luego también aquello de las celebraciones de los enfermos. Hay que distinguir una celebración por los enfermos, orar por los enfermos, y una celebración donde se va a conferir el sacramento de la unción. No es lo mismo. Es decir, una celebración por los enfermos se les invita, incluso se ora por ellos en su ausencia. Pero una celebración con unción de enfermos ya implica un compromiso más, porque hay que estar confesados, las condiciones de un enfermo que va a recibir la extrema unción. Y luego esas otras condiciones, ¿verdad? A veces hay quien quiere recibir la unción, pero no tiene una enfermedad así como que digamos de peligro de muerte, sino nada más se quiere curar. Entonces, pues no, ahí no entra. Se quiere curar, pues tendrá que recurrir al médico, pero la unción de los enfermos no es propiamente para curar una enfermedad. Hay que aclarar muchas cosas, hermanos, porque digo, en este sentido a veces hasta hay personas que se han enojado con nosotros porque no les queremos dar la unción cuando no es propiamente la finalidad para la cual el sacramento se da. Quiero insistir en esa parte que estaba comentando del resentimiento. Hay personas que hasta se han hecho protestantes, se han hecho de otras sectas o de otras iglesias, se han cambiado por un odio tan grande que le toman a un sacerdote que no les quiso dar este servicio, como también el otro servicio de los funerales, ¿verdad? Los funerales, unas exequias, en fin, hay mucho resentimiento en algunas personas cuando no se les dio un servicio. ¿Qué podemos platicar? ¿Qué podemos dialogar? No como una justificación o no, sino como para comprendernos, para ayudarnos y en ese sentido salir con un compromiso de prever cosas antes de que sucedan esos momentos de nerviosismos en que unos y otros nos enojamos, salimos mal, más bien prever las cosas, ¿verdad? Con tiempo, saber ser comprensivos. Tenemos luego el sacramento del orden, pues el sacramento del orden que casi alguien me dirá, pues esto es un asunto solamente de seminaristas, de sacerdotes, pero igual también el sacramento del orden puede traernos a nosotros algunas preguntas, al menos siquiera para que los fieles también sepan quién es el ministro, qué palabras son las de la ordenación, cuál es el momento más importante de la ordenación de un sacerdote, cuál es la misión de un sacerdote. ¿Qué es lo que le da el sacramento? ¿Cuál es la gracia que le confiere el sacramento? Son cosas interesantes que a la manera también de información o de preguntas teológicas podemos nosotros realizar y tener un diálogo aquí entre nosotros, ¿verdad? Cuestiones canónicas de tipo en relación con los fieles, a lo mejor no encontraremos muchas, porque es un asunto más bien acá entre los sacerdotes, ¿verdad? Y con el obispo. Luego tenemos el sacramento del matrimonio, interesantísimo el sacramento del matrimonio, que en lo que ya hemos quedado les queremos ofrecer para empezar con nuestro programa. Uno de los primeros programas o nuestros primeros programas versarán sobre el matrimonio. Era bueno que sí empezáramos desde el mismo bautismo, pero bueno, vamos a ir intercalando uno y otro, dependiendo también de la urgencia de saber cosas, de conocer cosas y que tengamos diálogos sobre los sacramentos. Pero sí, el matrimonio, no olvidemos pues que es el sacramento de la unión del hombre y la mujer para que les confiere la gracia unitiva de ser verdaderos esposos, de amarse, de quererse, de ser fieles uno con el otro, ¿verdad?
Y entonces formar una familia, tener unos hijos y fomentar dentro del matrimonio, de la familia, pues los valores cristianos, humanos y cristianos, ¿verdad? ¿Qué dificultades nos trae también a nosotros desde el punto de vista canónico, teológico, el sacramento del matrimonio, ¿no? Los requisitos de la preparación, todo lo que implica la solicitud de un matrimonio, la perseverancia del matrimonio, qué es lo que debe hacer un matrimonio, cuál es la finalidad de sus acciones, ¿no? Las dificultades canónicas respecto a las mismas condiciones para la validez de un matrimonio. ¿Cuándo sería inválido un matrimonio? ¿Cuándo sería válido? ¿Qué cosas debemos nosotros tener en cuenta respecto pues, a este aspecto canónico del matrimonio? Lo mismo, los matrimonios, ¿quién es el ministro o quiénes son los ministros del matrimonio? ¿Quiénes lo pueden recibir? ¿En qué condiciones, como ahorita lo dije? Y luego el ministro asistente o el sacerdote asistente, ¿cuándo sí es uno, cuándo es otro? Cuando no puede ser cierto ministro, el lugar del matrimonio, el lugar, el tiempo, la celebración misma, las condiciones para una celebración, ¿verdad?, de un matrimonio, si se puede realizar con una persona que no es bautizada, con una persona que sí es bautizada pero en otra iglesia. En fin, son muchos cuestionamientos que nos vienen, por ejemplo, respecto del mismo matrimonio. Hoy en día, pues tenemos, por eso es nuestros programas iniciales de este programa, pues versarán sobre el matrimonio, porque consideramos que sí hay muchas dudas y hay muchas cosas que tratarse con ustedes, amigos, hermanos, respecto a este sacramento, quizá como los demás, pero parece que este es más urgente, ¿verdad? Hoy en día entonces tenemos la grave dificultad de tanto, como lo comentaba hace unos momentos, de que ya cada vez son menos los que recurren al sacramento, son menos o son pocos ya los que se interesan por el sacramento, y al mismo tiempo es una grandísima cantidad de los que van desistiendo de su propio matrimonio, que se separan, que terminan con su matrimonio y acaban mal. Pero vamos a un corte, muchas gracias. Volvemos. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Semanario Gaudium. Nuestro trabajo es formar e informar. Hoy más que nunca queremos estar a tu lado, porque no todos son malas noticias. Busca ahora tu semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano. Pídelo cada semana a tu voceador. No olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codipacleon.org. De la nota católica más importante del momento, porque estar informado es lo de hoy. RCR Noticias. Escúchanos todos los viernes en punto de las 10 de la mañana a través de Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Entérate de la nota católica. Empezamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Programa. Muy contentos de tener este diálogo, este encuentro con ustedes, amigos, hermanos, en la fe. Y nuestro tema, que yo pienso que va a ser muy interesante, muy valioso para todos nosotros, quiero reiterar la voluntad, el objetivo que tenemos con este programa de aclarar las dudas, de suscitar un diálogo con todos ustedes, que vaya dando la confianza, vaya dando también la apertura
hacia nuestros pastores e incluso también la comunicación con los demás fieles para aclarar muchas cosas que es importante se vayan aclarando para que nuestra respuesta a Dios sea mejor, ¿verdad? Bien, entonces nuestro tema sobre los sacramentos, no hay que olvidar que es un tema muy importante de la vida de la Iglesia. Hay 3 cosas, podemos decir 4, pero son 3 en que nos presenta el Catecismo de la Iglesia. La primera es las verdades de la fe, todo lo que implica pues la fe, cómo se difunde la fe, cómo se conserva la fe, cómo hay que respetar la fe, ¿verdad? Lo segundo es precisamente la vida sacramental de los fieles, que es la Sagrada Liturgia, la participación en el culto divino, el aprovechamiento de la economía de la salvación en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, en la Santa Misa. Tercero, lo que se llama los mandamientos, la práctica de los mandamientos, las virtudes, todo lo que implica pues la vida cristiana y el testimonio. Y por último la oración, ¿verdad? Entonces, pues de todos estos temas estamos tratando ese tema central, fundamental, que va a ser la vida de los sacramentos, la celebración de los sacramentos, a lo cual les invitamos a participar muy cordialmente. Un servidor, en la medida de lo posible, estaremos aquí presentes para ayudar, para contestar las preguntas, para participar lo mejor que se pueda en el ayudarnos unos a otros. Yo pienso que incluso la misma participación de ustedes puede ser también aportar ideas, aportar cosas que nos pueden servir a todos, ¿verdad? Quiero recordarles entonces, ya para el cierre de nuestro programa, que los comentarios que ustedes quieran hacer, vamos a tenerlos muy en cuenta, pueden hacerlos ahora y vamos a irlos contestando, puesto que nuestro próximo programa, la próxima semana, será, como ya les anunciaba, el matrimonio, el sacramento del matrimonio. ¿Qué preguntas quieren ustedes hacer acerca del matrimonio, el sacramento del matrimonio? Si a partir de lo que ahorita estuve comentando surgieron en ustedes alguna duda, un cuestionamiento importante, pueden hacerlo. O simplemente alguna cosa que ustedes se hayan acordado de dificultades que les han presentado este mismo sacramento, pueden anotarlas, pueden enviarnos sus comentarios o sus preguntas y vamos nosotros preparándonos para la próxima ocasión que tengamos este programa. Solamente me resta agradecerles su atención, su amable atención a este espacio de vida, sacramentos y sociedad, que esperamos sea de su agrado y esperamos pues sea también de mucho provecho para todos ustedes, para todos nosotros. Corran la voz de que tenemos este programa, que Radio Cristo Rey está implementando estos programas formativos, catequéticos, formativos, en fin, para el bien de nuestra diócesis, de nuestros fieles y aún de muchas otras personas de otros lugares que nos escuchan, que nos ven y nos siguen. A todos muchas gracias por su atención y nos vemos a la próxima en su programa. Aquí termina tu programa, Vida, Sacramentos y Sociedad. Te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org. ¡Hasta la próxima! Escúchanos, Radio Cristo Rey, la radio católica de León.